surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. La verdadera libertad. Y voy a hacer lo más cortito posible para que disfrutemos ya esta noche, pero no me quiero ir sin esta palabra. Hace más de 200 años, en 1810, un grupo de hombres y mujeres visionarias, valientes, todos lo sabemos la historia, pero quiero hacer un poquito de historia, se levantaron contra la oposición o contra la posición virreinal y soñaron con un México libre, con un México soberano. Y aunque la historia de México, la verdad es, los que hemos leído mucho de esto, es muy discutible, pero la independencia de México fue impulsada tanto por el deseo de la libertad política como por intereses económicos, ¿sí? Y no solo económicos, sino sociales, porque los sacerdotes peleaban que nadie podía ser cardenal por ser criollo, tenían que ser ciudadanos españoles, y había otros intereses mercantiles. El descontento entre todos ellos se manifestaba en la población por una casta de las reformas borbónicas que existían ya en Europa y que aumentaban y restringían el comercio internacional. España estaba siendo dominada ya por el reino francés y esto estaba trayendo leyes más tremendas sobre México. Y hubo un grupo de rebeldes visionarios. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de rebeldes. Los rebeldes sin causa, que esos llevan un final catastrófico. Pero la palabra dice que hay otros rebeldes, los rebeldes con causa. ¿Sí? Hay veces que si tú estás peleando por una causa correcta, por un cambio correcto, y tienes que rebelarte, es una rebeldía buena, porque está sobre una causa. Y dentro de esto, tanto gente como Hidalgo, como José María Morelos y Allende, Iturbide y muchos de ellos, estaban siendo influenciados por dos cosas que estaban sucediendo en 76, la independencia de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y la otra cosa que marcó mucho a la independencia de México fue la Revolución Francesa. Eso vino a inquietarlos y cuando esto vinieron, tanto la independencia de México como la Revolución Francesa, motivó a los demás a que podían quedar independientemente a todo lo que era del reino español. Todas estas ideas, ¿a dónde quiero llevarlos? Quiero llevarlos a esto, que todas estas ideas de una manera u otra influenciaron a movimientos sociales, a movimientos que motivaron a nuestros héroes a levantarse. Algo que yo he aprendido a través de la vida es que siempre habrá libertad y habrá una nueva manera de pensar cuando hay otros que influyen sobre nosotros para bien. Es interesante, y lo hemos comentado mucho, que con las 5 personas que tú te juntas van a influenciar para bien o para mal en tu vida. Pero cuando tú te desarrollas y creces con personas que realmente están influenciando para bien, tú siempre vas a ser independiente, vas a buscar libertad, vas a buscar superarte. Ahora, todo movimiento personal como general es una lucha y los cambios son difíciles. No creo que nadie de los que esté aquí me pueda decir a mí que los cambios que he hecho en su vida han sido fáciles. No, son difíciles, pero más difíciles son cuando no nos atrevemos a hacer cambios. ¿Por qué?
porque entonces seguiremos estando donde siempre hemos estado si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. Hay muchos hogares que necesitan cambiar, hay muchas personas que necesitan cambiar, hay muchos matrimonios que necesitan cambiar, pero si no estamos dispuestos a hacer cambios, a hacer gritos de libertad en medio de nosotros, solamente seremos personas que estaremos sometidas al mismo sistema. Y yo creo mucho que el ser humano tiene que buscar una soberanía. Me gusta una frase que dijo José María Morelos y Pavón. Él dijo que la soberanía emana de las personas que desean ser libres. Entonces, si tú quieres ser una persona codependiente de cualquier cosa, sea de otras personas, sea de un vicio, sea de un hábito, y en ti no hay ese deseo por un cambio de vida, siempre seguirás dependiendo de estas cosas. Pero cuando una persona tiene deseo de decir, creo que es el momento de hacer cambios en mi vida, creo que es el momento de hacer cambios en mi hogar, de ahí emana las decisiones de ser soberano y no ser movido por lo que otros hacen. Cuando tú haces lo que los demás hacen, es fácil vivir el curso y la corriente. Cuando tú te decides hacer las cosas diferentes, vas a encontrar oposición porque vas contra la corriente de lo que habitualmente hacías. Hay una frase que dijo Miguel Hidalgo y Costilla y me gusta, que dice que morir es nada cuando la patria es primero. Y dice que toda nación más grande es aquella que se atreve a hacer cambios. Y las naciones que se conforman a lo mismo siempre serán esclavos de otros. Y yo creo que si usted se pone a pensar un poquito, muchas veces nosotros hemos sido esclavos de otras personas, esclavos de hábitos, esclavos de tantas cosas, pero ahí es cuando nosotros tenemos que tomar decisiones de hacer cambios. Y algo que a mí me llama la atención, no se vayan a sentir los hombres, pero a veces las que son más decididas a hacer cambios son las mujeres. Nosotros como hombres lo pensamos mucho para hacer cambios, pero las mujeres son como más arrojadas, como que se atreven a cosas más grandes. Lo mismo sucedió en la independencia de México. La independencia de México, por ese sentido paternalista que traemos, reconocemos siempre a los padres de la patria, pero hubo heroínas valientes que fueron las que iniciaron, las que incitaron a que hubiese cambios. Por ejemplo, una Josefa Ortiz Domínguez, una Leona Vicario. Había un grupo en la independencia que se llamaban las Guadalupes. Eran mujeres guerrilleras que querían hacer cambios. Hay otra mujer que a mí me llamó mucho, Altagracia Mercado. Esta mujer, yo no lo sabía hasta que lo leí, fue la primer mujer comandante de un ejército de rebeldes. Tenían que ser rebeldes para aceptar en ese tiempo que una mujer los comandara, ¿no? O sea, no creo que cualquiera los iba a comandar. Y Altagracia era una mujer hacendada que ella sembró todas sus propiedades buscando la libertad, la independencia. Mis amigos, con esto quiero decirles que nuestra independencia nos recuerda el valor de luchar por una libertad, de no someternos a gobiernos que solamente quieren que agachemos la cabeza y digamos sí a todo, sino que seamos personas capaces de poder decidir por nosotros mismos qué estilo de vida queremos vivir. Sin embargo, yo quiero hablarles de una libertad más gloriosa, y es la libertad que Cristo dio por nosotros en la cruz. Él vio que el ser humano estaba cargado de tantos hábitos, de tantas cosas, que él los esclavizaba, que él decidió un día venir y morir por nosotros para darnos esa libertad, y esa libertad fue comprada a precio de su propia vida. Y cuando él vino por nosotros, él vino a hacer un cambio total
para darnos libertad en todos los sentidos: emocional, físico, mental, espiritual. Y es algo de los que tenemos que luchar nosotros por ser. Ojo lo que voy a decir: una nación puede celebrar independencia, pero puede seguir siendo esclavo. Una nación puede estar celebrando libertad, pero puede seguir siendo esclavo de un sistema corrupto o de un sistema que nos subyuga a someternos a cosas que la misma sociedad está viviendo. Y yo quiero ser muy explícito en tocar algo que me alarmó, y es que México está pasando por uno de sus momentos más cruciales, y no voy a hablar de política, sino uno de los momentos más trascendentales, y es la esclavitud emocional que está viviendo. Yo nomás quiero que escuche esto. En México, aproximadamente, ojo lo que voy a decir el dato, el 30% de la población sufre trastornos mentales. Recibo que esta noche no está aquí el 30%, ¿verdad? Sufre trastornos mentales. Y lo más tremendo que dice el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que el 60% de ellos actualmente no recibe ninguna ayuda. No sé si está captando lo que quiero decir. En el año 2019 había 15.7 millones de mexicanos que tenían trastornos de salud mental. ¿Qué es esto? Depresión, ansiedad, esquizofrenia, estrés y todo lo que con ello lleva. Y hoy se estima que después de la pandemia, ojo, después de la pandemia, de 15.7 millones que había en el 2019, después de la pandemia subió a 18 millones de mexicanos con problemas emocionales, con divorcios aumentando, con jóvenes de corta edad acudiendo al suicidio, con problemas de farmacodependencia, con problemas de vicios y hábitos. Pero lo más alarmante que en el último censo que se hizo el 2024, se estimó, y este es un dato del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hay 23 millones de mexicanos y mexicanas con crisis emocionales. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social dijo: necesitamos ser libres de esto. Y cuando estamos celebrando esto, yo quiero que te preguntes: ¿cuántos en este momento están acudiendo al suicidio? ¿Cuántos hogares están tomando decisión para divorciarse? ¿Cuántos jóvenes están bajo la influencia de un vicio? ¿Cuántas personas están viviendo en crisis, desánimo, encerrados en un cuarto porque no tienen ganas ni de hacer nada, ni de bañarse, ni de levantarse, viviendo con preocupaciones porque son enfermedades emocionales que existen? Yo crecí en un ambiente religioso que a todo eso lo llamaba demonios y espíritus. Pero no es así. Son enfermedades emocionales que de una manera u otra nosotros vivimos. Y a lo que quiero llegar es que nos surge una nueva independencia. Nos surge una nueva lucha por libertad emocional, y esto solo lo podemos encontrar en los pies de Jesús. Porque dice la palabra que Él vino a dar una libertad. No estoy hablando de una libertad solamente política, sino una libertad de sanidad, porque cuando un pueblo es sano, un pueblo es próspero. Cuando un pueblo tiene libertad, un pueblo trasciende. Y Jesús lo dijo en pocas palabras en Juan 8:36. Jesús dijo: así que si el Hijo, fíjate qué tremendo, dice, así que, y luego viene una coma, separación de frase o acción. Dice: si el Hijo os libertare, otra coma, porque hay dos acciones. Dice: así que, uno, hay un principio, y luego dice: si el Hijo os libertare, una acción. Dice: el resultado será que seréis verdaderamente libres. ¿Se da cuenta? Primero, así que es un principio. Si el Hijo libertare, es una acción.
Y luego viene el resultado, dice, seréis verdaderamente libres. Platicaba el jueves en una reunión, en una cena que fui invitado con algunas personas y uno de ellos era un político reconocido. Y hablando con él, hablábamos de los problemas que más apremian en nuestra sociedad, porque acaban de hacer un foro en Tijuana acerca de enfermedades emocionales. Y decía, esto es tremendo porque normalmente nosotros pensábamos en personas con enfermedades emocionales, adultos o gente mayor de edad, pero nos dimos cuenta que hoy hay niños afectados desde los 4 o 5 años por traumas, por abandonos, por situaciones difíciles que han atravesado. Y no nos damos cuenta que hemos centrado nuestra atención en los adultos, pero no estamos centrando nuestra atención en aquellos que vienen de abajo, que es lo que está produciendo no solo enfermedades como la ansiedad, la esquizofrenia, sino aún incluso están comprobado que muchos de los problemas que existen llevan como resultado a problemas psicosomáticos. Y esto va aumentando cada vez más y más. Y por eso es que hoy yo los incito a que más que una independencia y una libertad política, pensemos, es tiempo de hacer cambios en mi casa. Es tiempo de hacer cambios en mi vida. Es tiempo de creer que mis hijos, y quiero que me escuchen todos los que son padres, es tiempo de creer que mis hijos no serán una estadística más. Es tiempo de creer que mis hijos crecerán sanos emocionalmente, que mis hijos nunca recurrirán a los errores que yo ya cometí y estos patrones de conducta no se van a volver a repetir porque yo voy a marcar una revolución y una independencia que el día de mañana mis hijos podrán decir, mi padre un día se levantó, mi madre un día se levantó y cambió la historia de nuestro hogar. ¿Cuántos reciben eso para su vida? Cambiar la historia de su hogar. Eso, déselo, no se prive. Gálatas 5, el apóstol Pablo dijo, Cristo nos dio libertad. Y luego dice, ¿para qué nos dio libertad? Dice, para que seamos libres. Entonces quiere decir que hay personas que viven en libertad siendo esclavos. ¿Sí? Viven en libertad siendo esclavos. Y Pablo decía, no. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Y luego dice, por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad. Una de las cosas que yo les he enseñado mucho a ustedes, si Jesús ya nos hizo libre de toda condenación, de toda culpa y de todo pecado, allá tu bronca si sigues creyendo que eres pecador. ¿Aló? ¿Entendió eso? Porque Él ya te hizo libre. ¿Cuántos de los que están aquí son libres? Libres de mala conciencia, libre de condenación, libre de pecado. Y si tú todavía sigues sintiéndote inferior, significa entonces que tú no has creído ni papa de lo que el Señor ha hecho por ti. Tienes que creerlo, tienes que vivirlo, tienes que hablarlo, de que eres bendecido, de que eres próspero, de que estás sano, de que tienes la mente de Cristo, que eres una persona especial, que nada ni nadie te puede derrotar porque tú eres un linaje escogido, predestinado para vivir en victoria. Por eso es que tienes todos los días que resurgir en victoria. Y luego mira lo que dice, manténganse firmes en la libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Esto me impactó cuando lo estaba leyendo. ¿Sabe usted por qué? Porque el Señor ya te quitó la carga y hay muchos que quieren seguirla llevando. ¿Se acuerdan del Señor que platiqué la semana pasada que le echaba piedras al costal? Ahora va en una segunda versión. Dice que iba por un camino, el mismo Señor, vamos a ponerle que es el mismo, pero no es cierto, era otro. Era compadre el otro que dejamos allá. El mismo Señor iba y se atraviesa un señor que llevaba un pick-up y le dice, Señor, ¿quiere que le dé un raite hacia dónde va? Y dijo, bueno, está bien, el Señor traía un costal
de piedras. Y cuando se subió al pick-up en la parte de atrás, ¿cuál sería la sorpresa del chofer? Que cuando vio por el retrovisor, vio que el señor venía sentado en una llanta en la parte de atrás, pero ¿qué cree que seguía cargando? El costal de piedra. Ya iba viajando ligero, pero venía cargando con muchas cosas en su vida. Es tremendo. Pero eso es lo que Pablo quiere decir. Si ya fuiste libre de condenación, libre de todo conciencia, vuelvo a repetir, esto no lo he dicho, pero libre de toda maldición generacional, porque yo creo lo que dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que eso que nos enseñaron en la religión, que el pecado de los padres va hasta la tercera y cuarta generación, es verdad hasta la cruz. Pero cuando Jesús dijo consumado es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y si tú la sientes es porque todavía la vienes cargando. Por eso Pablo dice, sean libres y no se sujeten al yugo de esclavitud. ¿Cuántos reciben esto? ¿Cuántos reciben esa independencia y esa libertad? Puede decir conmigo que renuncia a toda tristeza, a toda culpa, a todo miedo, a toda ansiedad, declarando que ninguna herida del pasado nos controla, que vivo en paz, que vivo en alegría, que vivo en la libertad de Cristo, que soy amado, que soy aceptado, que estoy completo, que mi pasado no define mi futuro. Quien define mi futuro es lo que Dios ya planeó para mí desde antes de la fundación del mundo. Soy libre por el sacrificio de Jesús. Ahí es donde nosotros tenemos que tener. Y por último, tenemos que valorar y honrar la libertad que tenemos. Cuando muchos escuchan gracia, ¿en qué piensan primero? ¿Qué es lo que le dicen cuando usted comparte de gracia? En libertinaje, ¿no? Ahí cada quien hace lo que pega. Esta noche ya están preparados de que nos vamos a poner una buena. Sí, nos lo vamos a poner, pero más al rato. Yo ahorita es horario familiar. ¿Me entiende? Pero, ¿por qué piensan en eso? Y no. Si hay algo que nos ha dado dominio propio para desarrollar y vivir la vida, no en prohibición, sino en convicción, es la gracia de Dios. ¿Cómo yo voy a no valorizar esa libertad que Jesús me dio? Y la valorizo con limpia conciencia, pero con dominio propio. Porque la libertad que el Señor da no es egoísta. La libertad que el Señor nos da no es romper nuestra identidad, es maximizar nuestra identidad. La verdadera libertad que nosotros tenemos nos hace ser empáticos con los demás. La verdadera libertad nos hace respetar. Ahorita aquí sentado con mi esposa, yo le decía, Jenny, hay algo que a mí me duele mucho. Que hemos escuchado tanto la palabra de gracia y ver personas que son groseras, discriminativas, que no respetan a los demás, que hacen menos a los demás, que humillan a los demás, simplemente porque no me cae bien. Le dije, Jenny, eso me duele mucho, porque quiere decir que hay algo dentro de ti que todavía vienes cargando y del cual necesitas sentirte libre. Compadecerte por los demás, compadecerte, quitarnos eso, porque se nos infundió una política, primero están mis dientes que mis parientes. Bueno, ahorita que tenemos, sí, cada quien se estará como suyo, pero primero están los dientes que mis parientes. Y esto no puede ser así. Tiene que haber un amor. Pablo lo dijo de otra manera. ¿Quién sufre que yo no sufra? ¿Quién llora que yo no llore? ¿Quién ríe que yo no ría? Cuando tú eres insensible a lo que otros viven, tú todavía no has alcanzado tu verdadera libertad.
Pero cuando tú entiendes tu verdadera libertad en Jesús, eres sensible. Y Pablo va fuertemente a decir, tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es el mismo sentir? Que dio su vida por amor a nosotros. Yo le voy a hacer una pregunta, los que somos padres. Si viniera alguien y nos dijese, mira, agarramos este malhechor y la única forma que le perdonemos la vida es que tú nos des a tu hijo. Nosotros matamos a tu hijo y este ladrón tendrá vida. ¿Lo daríamos? Yo no olvides. Por más que sea Joe y Estrella como son, no, hombre, yo no los doy. Yo voy y le digo, sacrifique a su abuela, pero a mi hijo no. Y eso fue lo que Dios hizo. Él te vio a ti. Él vio tu sufrimiento. Él vio tus cargas. Él vio tus situaciones emocionales. Él te creó para tener una vida de reino. ¿Qué significa reino? Dominio, poder y autoridad. Eso fue lo que Él te dio. Él dio lo más preciado y no en multitud ni en serie. Dice que dio lo único para que tú tengas ahora libertad. Y no tienes ese valor de la libertad. Tú tienes que compugirte. Yo sentía lástima ayer hasta del Canelo. Tienes que sentir cuando alguien se siente mal. Cuando alguien está triste, quizá diga, pues, se lo merece. No, y cuando tú te mereces las cosas que quieres, que te gusta que otros se burlen o disfruten tu desgracia, no creo. Tenemos que ser personas empáticas. En días pasados, que entre paréntesis, te quiero hacer algo. En días pasados, a mí me dolía ver a una abuela corriendo con un nieto. Y quizás usted diga, ay, por favor, si eso es en México. ¿Sabes yo siempre qué pienso? Para poder ser empáticos, hay que pensar, ¿qué sentirías tú si a ti te pasara eso? Y yo no pude resistir. Y lo que hice fue ponerme a orar para que el Señor diera consuelo. ¿Cuántas madres ahorita están llorando a sus hijos? Cuando oigo una grabación de un joven despidiéndose de su madre, ponte a pensar, ¿cómo actuarías tú si en este momento te hablara un hijo y te estuviera despidiendo de ti porque está a punto de morir? ¿Cómo te sentirías? Tenemos que ser empáticos, tener ese mismo sentir. Que de entre paréntesis, quiero que romper esta reunión para que se ponga de pie. Sí, póngase de pie. Sí lo dije bien, no he terminado. Porque estoy hablando de ser empático. No he terminado. Yo quiero que hagamos un minuto de silencio por todas esas madres, padres, hijos que perdieron su vida en ese evento. Y que en su mente levante una oración. Pero sienta lo que va a pedir por ellos.
Gracias, Señor. Puede ocupar su lugar. Este minuto de silencio es para que usted siga mientras que comemos recordando que hay personas que en este momento están sufriendo en un hospital. En este momento hay personas que están padeciendo en una cama y que tengamos el mismo sentir. ¿Sí me explico? Eso es libertad. Cuando nosotros podemos tener esa libertad, somos verdaderamente libres. Ser empáticos con las necesidades de otros. En Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Yo quiero que entiendas esto. La libertad de que yo les hablo celebrar en esta hora no es la libertad de 1810, es la libertad que podemos tener como familias. Libertad emocional, libertad de manera de pensar, libertad en todos los sentidos. Y que hoy celebremos nuestra independencia, pero no solamente política, sino nuestra independencia como creyentes, nuestra independencia como seres humanos, nuestra independencia como personas capaces de pensar, nuestra independencia como personas capaces de crecer y de que merecemos ser libres y tener hogares felices, familias felices, pensamientos felices, vidas felices, porque esa libertad nuestra ya fue pagada y la pagaron para siempre. Entonces, mis amigos, dice una porción que sin conocerán. ¿Qué dice ahí? Conocerán que la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Dice que había un hombre llamado Diógenes que andaba por Atenas con una lámpara en plena luz del día buscando un hombre de verdad. En plena luz del día, una lámpara, un hombre de verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos ser seres de verdad. Que vivas una felicidad de verdad. Que vivas un hogar de verdad. Que vivas una paz de verdad. Que vivas realmente sin fingimiento, como lo es la sociedad en la que hoy estamos. Pero bajo el respeto a los demás. Mis amigos, yo recibo que esta noche nos divirtamos, pasemos una noche feliz, como les dije, vamos a cantar, pero vamos a disfrutar en la libertad que solo tenemos bajo la gracia del Señor. A todos los que me escucharon en esa noche, ¿cuánto desearían decir, hey, yo recibo tener esa libertad? Yo recibo tener esa libertad. Yo quiero que ahí donde está, si usted gusta hacerlo, lo puede hacer, si no, no tenga ningún problema. Diga conmigo, hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a toda carga emocional que ha querido gobernar mi vida. Renuncio a la tristeza, a la ansiedad, al miedo, a la culpa, a toda herida del pasado. Declaro que ningún pensamiento negativo controlará mi mente ni mis emociones. Yo recibo la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Recibo alegría. Recibo un espíritu positivo. Recibo estar libre de religiosidad y vivir con tu mente. Dígalo fuerte, hoy me levanto en mi verdadera identidad. Soy amado, soy aceptado, estoy completo, estoy perfecto. Y nada ni nadie puede robarme la plenitud que Dios me dio a través de su gracia. Camino con mentalidad de más que vencedor y no permitiré que nadie me robe mi libertad y mi independencia como ser humano
y como hijo de Dios. Yo lo recibo. Resurgiendo en victoria, en tu nombre hay poder. Tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de